aquellas maravillosas revistas. Capítulo 85. Ferrari contra Honda 348 contra NSX. No solemos hacer podcasts como este que son casi monográficos, pero es que el coche, en realidad los coches de hoy lo merecen. A finales de julio me llegó un verdadero regalo de cumpleaños, probar a fondo el Honda NSX y compararlo con su rival natural, el Ferrari 348. Mientras, en el capítulo de Motorsport, el protagonista era el número 8. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Siempre lo digo, no es lo mismo probar un coche en carreteras que no son tus habituales escenarios, son muy diferentes, un curso en circuito. Sí, es cierto que extraes conclusiones muy interesantes y te dan una idea de cómo va el coche. Pero, ¿de verdad sabes cómo es un coche cuando convives con él unos cuantos días, si es posible una semana, y cuando haces tus recorridos habituales de pruebas? ¿Por qué? Porque en esos recorridos habituales de pruebas tienes muchas referencias de otros coches, competidores y no competidores. Pero ahí es donde de verdad sacas verdaderas conclusiones, perdonad que me repita, verdaderas y verdad, pero es que es cierto, es la forma y además es donde los clientes potenciales van a usar esos coches. Yo cumplo años el 30 de julio. El año ya lo sabes, el mismo de Ayrton Senna. Y apenas unos días antes me avisaron, unos días antes de mi cumpleaños, me avisaron en el año 91 de que por fin, ya teníamos un Honda NSX de pruebas. Perfectamente rodado y revisado. Y lo teníamos para nosotros prácticamente entre unas cosas y otras. Tuvimos un trato de favor, todo hay que decirlo, casi 2 semanas. Mi medio tuvo un trato de favor, pero las ventajas de ser el jefe de pruebas en ese momento, o el director técnico, ya no me acuerdo, pues también supuso que yo tuviera mi particular trato de desfavor. Y de esas 2 semanas, prácticamente una completa fue para mí, incluida el fin de semana. Iba a usar la típica frase de «me harté de hacer kilómetros», pero es que mentiría, porque no me harté. Hice muchísimos kilómetros, pero no me harté nunca. Es que ahora mismo, si tuviese un NSX esperando ahí abajo en la puerta, dejaría de escribir esto y me iría a rodar horas y horas y horas, hasta que el cuerpo aguante, que iba a aguantar mucho, por cierto. Además, lo probamos, contamos sus detalles técnicos, que son muchos, y lo comparamos con el Ferrari 348, el coche que Honda había tenido en la mira de su armamento tecnológico al diseñar este coche. Lo cierto es que el Honda NSX, por cierto, que no solo comentar este detalle, lo había en 3 colores, pero en cualquier caso, el techo siempre era negro. Esto parece que era un guiño. Ya sabéis que este coche, entre otras cosas, estaba destinado a competir con Ferrari, pero tenía en el punto de mira el mercado norteamericano. Y allí los descapotables son extraordinariamente populares, sobre todo en el sur, por razones que no hace falta detallar. Yo creo, esto es una de coseta propia, que esto era un guiño a que este coche pareciese de alguna manera un coche descapotable, que no lo era ni nunca lo fue. Era un coupé muy eficaz, pero nunca fue descapotable. Lo cierto, la unidad de pruebas, yo creo que la inmensa mayoría, por lo menos de los que llegaron a España o a Europa en estos momentos iniciales, digamos, eran rojos. Para mí es el color que mejor le sienta. Se hacía una reflexión nada más empezar la prueba. Se decía que era un desafío de Honda a las marcas tradicionales de coches deportivos y que ofrecía unas cualidades dinámicas excelentes, pero, y esta era la mayor diferencia, con el lujo y el equipamiento y el confort de una berlina premium, de las mejores. Se seguía hablando de esto nada más empezar, porque es cierto que en este tiempo, yo creo que está cambiado, pero ha cambiado relativamente poco. Un coche, no hablo de un coche deportivo, de un GTI o un coche así, con todos mis respetos, que me encantan, pero no, hablo de un superdeportivo como estos. Pues en esta época se entendía que lo primero que tenía que tener un superdeportivo, sobre todo, eran 2 cosas. Un nivel de eficacia en curva, de potencia, de paso por curva excepcional. Y luego, pues parecía que
que elementos como el confort o el lujo pasaban a un segundo plano, porque, fijaos, yo voy a decir, no solo se aceptaba que un coche así pues fuese incómodo y no estuviera al alcance de cualquiera al conducirlo. Yo creo que no solo se aceptaba, sino que además es que, de algún modo, era un plus. Siempre os cuento que el Porsche 911, cuando se vendió en Estados Unidos, sobre todo las primeras versiones, eran coches delicados de conducir, difíciles de conducir. Y eso, al final, ha colaborado al mito, porque cuando, esto lo he contado muchas veces, pero viene al hilo, cuando tú en Estados Unidos, en esos años 60, primeros 70, tenías un Porsche 911 y estabas vivo, estaban claras dos cosas. Una, que tenías pasta, y otra que eras un tío hábil. Yo creo que esto se fue arrastrando porque los coches de verdad de superdeportivos eran coches complicados de conducir, con direcciones muy directas, a veces duras, embragues muy duros, porque para aguantar esa potencia no tenían la mayor parte de ellos asistencia y eran muy duros, un cambio delicado, ibas muy bajo, no tenías muy buena visibilidad. Yo creo que esto no solo se aceptaba, sino que además era como decir, bueno, tengo un Ferrari que, aparte de no poderlo tener cualquiera, no cualquiera lo puede conducir. Yo creo que Honda, con su NSX, fue un punto de inflexión en este sentido, demostrando que se podía hacer un superdeportivo al nivel de las marcas tradicionales y que además fuera utilizable en el día a día. Yo siempre lo cuento, soy enamorado del F40, un enamorado. Sí, ya lo he dicho muchas veces, si me condenara a solo conducir un coche el resto de mis días, elegiría el F40. A lo mejor luego me arrepentiría, pero no creo. Recuerdo cuando probé ese coche que el recorrido que hice por ciudad, desde que me lo entregaron, no sé, apenas 10, 12 kilómetros de ciudad, que fue mi primer contacto, salí del garaje y me metí en la ciudad. El coche ya me había conquistado, pero eso no quiere decir que fuera incómodo. No tenía servodirección, no tenía servofreno, la visibilidad trasera era nula, la suspensión era dura, el cambio era delicado. Realmente, además, te da la sensación de que el coche no estaba a gusto, de que se calentaba, no es su elemento. No es su elemento. Es verdad que un F40 es más radical que un 348, pero el 348, a pesar de que en este lío era un avance sobre el 328, seguía siendo más de lo mismo. Era un coche que era un tormento. El Honda NSX no, era una delicia. Entre otras cosas, siendo bajito, tenía una de cintura muy baja, una visibilidad es magnífica. Por detrás no tanto, pero delante y a los laterales era muy, muy, muy buena, y todos los mandos eran realmente dulces y sencillos de controlar. ¿Cómo se conseguía esto? Voy a saltarme y viera la parte técnica, porque el Honda NSX estaba lleno de buenas ideas. Era un coche con bastidor de aluminio, las suspensiones, que eran casi como si fueran un coche de competición, eran también de aluminio, magníficas, muy, muy bien diseñadas, por supuesto. Ya sabéis que puestas a puntos, afinadas por el propio Senna. Y luego tenía dos cosas, quiero destacar sobre todo dos cosas. El sistema VTS, VTEC, yo lo suelo llamar VTEC, y el sistema de control de tracción TCS, que era una novedad en un coche así. Vamos a empezar por el VTEC. Ya lo sabéis, pero hago un pequeño repaso. Cuando tú diseñas un motor, la distribución de un motor, por cierto, tengo un vídeo pendiente para hablar en detalle de este tema, tú puedes elegir que las válvulas suban y bajen de cara a conseguir unos buenos bajos, que el coche vaya bien a bajas revoluciones, sacrificando que vaya bien en altas revoluciones, o bien, al contrario, se llama muy cruzado, pongo un árbol muy cruzado, el coche en bajos no va a ir bien, pero va a subir de vueltas y arriba va a dar mucha potencia. ¿Cómo conseguir reunir las dos virtudes en un mismo motor? Pues con el sistema VTS. Ahora se utiliza un sistema que lo que hace es que varía el calado de los árboles y consigue algo similar. A veces te diría incluso mejor, porque no tiene el escalón que sí tenía el VTS. Ahora os cuento una anécdota que la he contado muchas veces, pero es que viene al pelo para contar cómo se notaba ese escalón. Este motor, a bajas vueltas, tenía, en vez de tener, tenía 4 válvulas por cilindro, en vez de tener una válvula para una leva para cada válvula, tenía dos juegos de levas. Unas funcionaban a bajas vueltas y a partir de un cierto régimen, en el caso del NSX
En otros modelos de Honda con este sistema eran un régimen más bajo. Aquí era 5.800 vueltas. En ese régimen, con la presión de aceite, el sistema lo que hacía era que actuaran otras levas que lo que conseguían era un buen llenado y un buen resultado a alto régimen. A esas 5.800 revoluciones se notaba el empujón y es que se notaba hasta el cambio de sonido. La anécdota que os he contado, que voy a contar, que os he contado muchas veces, es que hubo un periodista que probando el circuito de Estoril se bajó y dijo: lo que más me gusta de este coche es que notas por el sonido cuando entra el turbo, pero no notas la patada del turbo, ni el tiempo de respuesta. Le dije, claro, como que no tiene turbo. Este coche era atmosférico, es ya lo he dicho, un motor V6, curiosamente a 90 grados, de 3 litros, y que ofrecía 274 caballos, que en Banco Noruego un poquito menos, pero porque el coche tenía muy, muy pocos kilómetros. Pero vamos, este coche en unidades más rodadas superaba incluso esa cifra. Esto era una de las cosas notables del Honda NSX, este sistema VTEC. La otra, el sistema de control de tracción. Esto ya los coches de ahora lo tienen. Yo diría que todos. En este momento era una auténtica novedad. ¿Por qué? Porque los sistemas de control de tracción, la electrónica estaba, no voy a decir en mantillas, pero no había el desarrollo que había ahora, y le pasaba lo mismo. Tenía que elegir entre mandar toda la potencia a las ruedas en línea recta para que el coche acelerase mucho, pero no tenía la sensibilidad de cuando iba en curva recortarla, con lo cual era eficaz en recta, pero delicado en curva, o podía hacer lo contrario, es decir, no, voy a ser muy conservador, voy a hacer el coche muy seguro, que enseguida, a la menor duda de que el coche pierde tracción, quite mucha potencia, con lo cual hago que el coche en curva sea más seguro, pero estoy renunciando a conseguir unas buenas prestaciones, una buena aceleración en recta. Esto era había que decidir, si tenías un coche muy deportivo, pues decidías que el TCS fuera menos intrusivo, a un riesgo de que en curva pues, el coche se convirtiera en más delicado. Si hacías una berlina de lujo pero potente, optabas por la opción opuesta. Bueno, pues el Honda NSX estaba programado y tenía una centralita fantástica que controlaba la inyección, la cantidad de gasolina y era capaz de discernir además, esto era muy novedoso en ese momento, cuando el coche iba en línea recta o iba en curva. Como os digo, esto era muy, muy novedoso. No se suele comentar muchas veces sobre el NSX este asunto, que para mí es muy, muy, muy importante y que hacía que el coche fuera espectacular, porque era muy eficaz, pero además relativamente fácil de conducir para ser un coche de casi 300 caballos, propulsión posterior y motor central. La comparativa que os prometía con el 348, pues la referencia, incluso viendo los dos coches juntos, ya intuías, ¿no? que eran rivales, pero cuando comparaba sus prestaciones, no su precio, porque el Honda no era barato, pero el Ferrari era todavía más caro. Cuando comparaba las prestaciones, pues veía que estaban ahí. Hay que recordar que el motor de Ferrari 1V8, que ofrecía 400 caballos, es decir, 100 más, que pesaba 100 kilos más también y que era un poco más pequeño. Pero era el coche en el que Honda se había fijado. Me hace gracia porque en este recuadro, que escribí yo, por cierto, lo primero que empezaba comentando es que muchos compradores de un Ferrari, vamos a ser claros, no lo compran por sus prestaciones, por disfrutarlas, por rodar el circuito, no. Se lo compran porque es un coche, como se suele decir en los anglosajones, magnífico como coche de boulevard. Vamos, para tirarte el rollo, para presumir de coche. Vas a una fiesta, vas a una discoteca, de estas que tiene un guardacoches que, claro, se baja en un Ferrari y te va a dejar aparcar justo en la puerta para que vean que en esa discoteca hay nivel, esa discoteca, ese restaurante, lo que queráis. Y un Ferrari abre muchas puertas. Lo que decía, Honda, en este sentido, pues no alcanza este nivel, porque tú veas, bueno, yo recuerdo cuando iba con el Honda que todo el mundo me decía, ¡ah, qué Ferrari más bonito, qué Ferrari más bonito! Que tú es un Ferrari, es un Honda. ¡Ah, un Honda! Sobre todo no en España, era menos conocida. Gracias a los éxitos en competición de Senna empezaba a hacerlo más, pero ni punto de comparación con Ferrari. Luego hablamos, en línea recta, en autopista, el Honda era mucho más cómodo, pero el Ferrari era más rápido. De hecho, le sacaba casi 20 km por hora en velocidad punta. Bueno, tampoco es tan grave cuando te acercas a los 300 km por hora. Perdón, sí, 300 km por hora. Luego comentábamos en carretera de curvas.
Lo que decía y lo que probaba era que cuando las carreteras de curvas eran relativamente rápidas, no digo rapidísimas, pero curvas de cuarta, de tercera, alguna de segunda y de buen firme, el Ferrari iba muy, muy, muy bien. Era una tabla, era muy eficaz. Te tenías que pelear con unos frenos muy eficientes, pero duros, con una dirección muy directa, pero un poco dura, y sobre todo con el cambio, famoso cambio manual de rejilla. Ya sabéis, yo creo que esto lo sabéis casi todos, pero por si hay algún despistado, en Ferrari era tradicional que la palanca de cambio, en vez de tener un envolvente de goma o de cuero, tenía una rejilla para que guiaras la palanca. Esto era porque, siempre lo digo, un buen conductor, imagínate en una H tradicional, con la primera delante a la izquierda, segunda a la izquierda pero detrás, tercera, si el cambio tiene 5 o 6 marchas, en el punto medio pero delante, no hicieras atajos. Siempre lo digo, de que para cambiar de segunda a tercera hay que cambiar rápido, pero hay que hacer 3 movimientos. Hacia adelante, punto muerto, hacia la derecha, para enfrentarlo de pasillo de tercera a cuarta, y hacia adelante para ensamblar la tercera. Me da igual, de cuarta a set, de tercera a segunda igual, o de cuarta a quinta, o de quinta a cuarta, cuando cambias de plano. Si tomas atajos, el cambio no lo lleva bien. Ferrari, para evitar que tomas esos atajos, pone una rejilla, con lo cual no podías tomar atajos, tenías que seguir la rejilla. Eso hacía el cambio, es muy típico de Ferrari, muy Ferrari. Cuando había cambios manuales era muy tradicional de Ferrari. Pero el cambio era duro y había que saber manejarlo. Y luego decía que cuando llegábamos a una carretera ya más virada todavía, con un firme no tan plano, aquí el Ferrari naufragaba. Naufragaba porque era muy duro y difícil de controlar, no te inspiraba confianza. La visibilidad no era buena, no comparada con la del NSX. Iba arrastrando, o sea, es que en una frenada, como pillases algún badén o algún bache, arrastraba el fondo. Y el coche iba prácticamente saltando. La dirección era dura, era un coche que en esas carreteras disfrutabas, pero a la vez sufrías. Lo que decía al principio, un coche, eso sí, que te decían, bueno, si eres capaz de llevar este coche ligerito por esta carretera, es que eres bueno. Esto no lo hace cualquiera. Pero el SX, en estas circunstancias, se desenvolvía como pez en el agua. Iba perfectamente bien, el cambio era una delicia, los frenos eran suaves, la dirección no te agotaba, la visibilidad era mucho mejor, la suspensión, siendo dura y rígida, pero absorbía mucho mejor los baches, era un coche mucho más dulce. Y luego ya lo que comenté en ciudad. En ciudad un Ferrari, lo siento mucho, si tuviera pasta tendría un Ferrari, pero en ciudad es un infierno, mientras que en la SX era un Honda más. Bueno, la conclusión era que lo que os he dicho, que realmente no había muchos aspectos negativos que destacar en este coche y por primera vez se ofrecía un coche que era todo un superdeportivo, pero más apto para el día a día y apto para conductores de no muchísimo nivel. No sé si esto es bueno o malo, pero Honda hizo un coche que, bueno, se ha convertido en un mito. Me queda tiempo antes de llegar al Motorsport porque quiero dejar un ratito, ya sabéis, mi debilidad por el diseño de coches. Y este artículo me pareció súper interesante porque elegían a una serie de diseñadores que les pedían que eligiesen cuál era su diseño favorito. Había muchos diseñadores y algunos elegían coches muy raros que sin una foto no tiene sentido que los nombre, pero hay otros que sí. Uno de mis favoritos, ya sabéis que es Giorgetto Giugiaro, elegía un coche diseñado por Flaminio Bertoni, que los más conocedores ya sabéis que me estoy refiriendo al Citroën DS. Y venía a decir más o menos que es un coche que a él le hubiera encantado diseñar. Pero otro grande, nada menos que Sergio Pininfarina, Pininfarina elegía un coche diseñado por Alec Isigoniz, que también sabréis todos que es el Mini. Me llamaba mucho la atención con qué palabras de admiración hablaba sobre ese diseño. Y luego Wayne Cherry, que era otro diseñador en ese momento bastante, no tan famoso ni tan importante como los dos citados, pero elegía el Calibra porque decía que el Calibra tenía una virtud, que era un coupé para todos los días. Como ves, esto de tener un coche deportivo, coupé bonito, pero que fuera utilizable, no fuera un coche para darse un paseo los domingos para la mañana o en el garaje, empezaba a ser una constante en todas las categorías de coupé.
Y ya sabéis que no hay podcast que se precie en el que no hablemos de motorsport. Y en este caso he dicho que el protagonista era el número 8, porque en este año, tanto el Mundial, a mediados de año, bueno, mediados ya pasado, porque esta revista que estoy, una de ellas tiene fecha del 1 de agosto, como os decía, tanto el Mundial de Rallys como el Mundial de Fórmula 1, o el de Fórmula 1 y el de Rallys, estaban muy apretados. Y el número 8 era protagonista. ¿Por qué? Porque Mansell, después, en el Gran Premio de Alemania, conseguía su tercera victoria consecutiva por delante de Patrese y Alesi, un piloto que me encantaba. Y con esta victoria se ponía a solo 8 puntos de Ayrton Senna en el Mundial de pilotos. Senna batalló mucho toda esta carrera, a pesar de que la superioridad de Williams era evidente. Lo que sucede es que se quedó sin gasolina. Bueno, yo que me quedo sin gasolina en una carrera, cuando iba, no primero, pero bastante bien, y en una, yendo primero, pasé la meta y me quedé sin gasolina, digo, si me quedo sin gasolina 200 metros antes, asesino al ingeniero. Carlos Sainz, también el protagonista, era el 8, pero en este caso 8 segundos, porque en el rally de Argentina, por cierto, qué rally más bonito, qué ambientazo excepcional, inmejorable, alucinante la afición que hay en Argentina a automóvil y la ayuda y el empuje que pudo disfrutar Carlos Sainz. Ganó el rally nada menos que a Miki Viasion y a Lancia, que los Lancias, bueno, para empezar, Miki era de esos pilotos que nunca se dan por vencido, nunca. Y además que Viasion es un pilotazo. Bueno, si viendo las fotos, los tramos de rally parecían un circuito, estaban abarrotados de gente, como digo, un ambientazo. Yo creo que siempre hablo que el Rally de Portugal es probablemente el rally con mejor ambiente. Bueno, yo creo que se puede decir que el Rally de Argentina, no voy a decir que sea mejor, pero está a ese nivel. Me olvido de lo más importante, el número 8. Es que después de casi una hora de tramos cronometrados, la diferencia entre Carlos Sainz y Miki Viasion fue de 8 segundos. 8 segundos. Cuando le preguntaron a Carlos qué le había parecido ese rally, lo primero que dijo es una carrera dura, muy dura. No daba tiempo ni a respirar. Una carrera espectacular, los Lancia cada vez iban mejor en tierra, pero Sainz estaba demostrando que por algo era campeón del mundo. Y es que para mí en ese momento era, sin duda, el piloto más en forma. Y ojo, insisto, que estamos hablando que ganó a Viasion, un pilotazo, a Oriol, un pilotazo, a Cancunen, qué decir, y a un piloto de la casa, o sea, de la tierra, mejor dicho, como era Recalde. Absolutamente una inscripción de lujo. Y así llegamos al final del podcast. Ha sido un podcast un poco monográfico, pero es que, como os decía, es que estos dos coches, este coche, sobre todo, hay tanto que contar, que estoy pensando en hacer un vídeo monográfico sobre el coche. Ya hicimos uno, pero abordando desde el punto de vista de ese punto de inflexión y comparando cómo eran los coches superdeportivos antes del NSX y después, porque, como os decía, yo creo que el NSX fue un coche que cambió las reglas de los coches superdeportivos. Y nada más. Gracias por escucharme y más en estas fechas tan señaladas. Espero que me veáis de nuevo aquí, en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.